La depresión es solo una cuestión de voluntad. Anímate, sal y haz algo, piensa en las cosas buenas de la vida. Estos son los consejos bien intencionados, pero profundamente equivocados, que a menudo se le dan a alguien que sufre de depresión. La idea de que la depresión es una elección, un signo de pereza o falta de voluntad, es un mito peligroso que no solo minimiza el sufrimiento de quien la padece, sino que también perpetúa la culpa y el estigma. La depresión no es un estado de ánimo, es una enfermedad, una condición médica compleja con raíces biológicas, psicológicas y sociales. La depresión no es algo que tienes o no tienes, sino una enfermedad con una base neurobiológica clara. La investigación ha demostrado que la depresión está asociada con desequilibrios en los neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina y la norepinefrina, que son cruciales para el estado de ánimo, la motivación y el placer. Además, los estudios de resonancia magnética han revelado diferencias estructurales y funcionales en los cerebros de las personas deprimidas, especialmente en áreas como la amígdala, asociada con la emoción, y la corteza prefrontal, asociada con el pensamiento y la regulación emocional. Decirle a alguien con depresión que se anime, es como decirle a alguien con diabetes que baje el azúcar en la sangre, con un acto de voluntad. Simplemente no funciona. El mito de la depresión por voluntad también ignora los factores psicológicos y sociales. La depresión a menudo es el resultado de una interacción compleja de traumas pasados, estrés crónico, patrones de pensamiento negativos, como la rumiación y la desesperanza, y la falta de un sistema de apoyo. No se trata solo de la química del cerebro, se trata de la vida que uno ha vivido y del entorno en el que se encuentra. Culpar a la persona por su enfermedad es ignorar la gravedad y la complejidad del problema. Un ejemplo histórico del estigma de la depresión es el caso de Abraham Lincoln. El 16º presidente de los Estados Unidos se cree que sufrió de lo que hoy se diagnosticaría como depresión clínica severa. Sus biógrafos han documentado sus ataques de melancolía, que a menudo lo dejaban incapaz de funcionar. Si Lincoln hubiera vivido en la actualidad, su lucha se habría entendido como una enfermedad. Pero en su época, su sufrimiento se veía como un defecto de carácter, algo que él simplemente no podía superar. El hecho de que Lincoln se las arreglara para liderar el país a través de la guerra civil, a pesar de su condición, no prueba que su enfermedad fuera una debilidad, prueba su increíble fuerza y resiliencia. El mito de la voluntad es peligroso porque impide que las personas busquen ayuda. Si crees que la depresión es algo que puedes superar por ti mismo, es menos probable que vayas a terapia o que busques la ayuda de un psiquiatra. Te sientes avergonzado de tu falta de voluntad, lo que solo profundiza la sensación de desesperanza. En lugar de buscar tratamiento, te castigas por no ser lo suficientemente fuerte. La depresión requiere un enfoque multifacético que puede incluir terapia, medicación, cambios en el estilo de vida, ejercicio y un sistema de apoyo. No es una solución rápida. Es un viaje largo y a menudo difícil, pero un viaje que es posible. La verdadera valentía no es luchar contra la depresión en silencio, es reconocer que no es tu culpa y buscar la ayuda que necesitas. Así, la próxima vez que veas a alguien que lucha contra la depresión, no le ofrezcas consejos superficiales. En lugar de decirle qué hacer, pregúntale cómo se siente. En lugar de minimizar su sufrimiento, valida su dolor. La empatía, la compasión y la comprensión son mucho más poderosas que cualquier consejo que puedas dar. La depresión no es una cuestión de voluntad, sino una cuestión de salud. Y la sanación comienza cuando dejamos de juzgar y comenzamos a entender. El pasado es un predictor del futuro. Quien nace pobre, muere pobre, siempre seré ansioso, nunca podré tener una relación sana porque mis padres me dieron un mal ejemplo. Nos aferramos a la idea de que nuestro pasado determina nuestro futuro. Este mito, aunque aparentemente lógico, es una forma de pensamiento determinista que nos roba el poder de la agencia personal. Creemos que las decisiones y las experiencias de nuestro pasado nos han encerrado en un camino predeterminado, y que no tenemos el poder de cambiar nuestra dirección. La psicología moderna, sin embargo, nos muestra que el pasado es una parte de nosotros, pero no es la totalidad de quienes somos. El pasado no es una cadena que nos ata, es un mapa que nos muestra de dónde venimos. Nos ha dado las herramientas, las fortalezas y las debilidades que tenemos hoy. Pero nuestro futuro no está escrito en piedra. La capacidad de cambiar,
de sanar y de crecer es una de las características más asombrosas del ser humano. El pasado es importante, sí, pero no es el único factor. El presente, con sus decisiones y sus acciones, es mucho más influyente en nuestro futuro. La neuroplasticidad, que ya mencionamos, es una prueba científica de que el pasado no es un predictor infalible. Nuestro cerebro es increíblemente maleable. Podemos formar nuevas conexiones neuronales, aprender nuevas habilidades, superar traumas y cambiar patrones de pensamiento arraigados. Un ejemplo fascinante es la terapia de reestructuración cognitiva. Esta terapia enseña a los pacientes a identificar y desafiar los patrones de pensamiento negativos que se formaron en el pasado y que alimentan la ansiedad o la depresión. El paciente aprende que el pensamiento de «soy un fracaso» no es un hecho inmutable, sino una creencia que se puede cambiar. Además, el pasado no es un monolito inmutable. Como vimos en el mito de la memoria, nuestros recuerdos están en constante cambio y reinterpretación. Podemos renarrar nuestra historia. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos cambiar la forma en que lo percibimos y la forma en que nos impacta. El trauma, por ejemplo, no es solo el evento que sucedió, sino la forma en que nuestro cerebro lo procesó. La terapia de trauma se centra en ayudar a los pacientes a reconectar con el evento traumático en un entorno seguro, para que puedan procesarlo de una manera más saludable y liberarse de su agarre. La idea de que el pasado es un predictor del futuro es una profecía autocumplida. Si crees que no puedes cambiar, no lo harás. Si crees que estás destinado a fracasar, te sabotearás. La mentalidad de crecimiento de Carol Dweck, que vimos anteriormente, se aplica aquí de manera perfecta. Creer que puedes cambiar te da el poder de intentarlo. No es un acto de negación, es un acto de fe en ti mismo. Históricamente, muchos grandes líderes y pensadores han superado un pasado difícil para lograr grandes cosas. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión y emergió como un líder que perdonó a sus opresores y unificó a un país. Viktor Frankl sobrevivió al Holocausto y dedicó su vida a ayudar a otros a encontrar significado en sus vidas. Sus pasados no los definieron, la forma en que respondieron a sus pasados los definió. El pasado no es una sentencia. Es un capítulo en un libro, y tú eres el autor de los próximos capítulos. Tienes el poder de cambiar la trama, de introducir nuevos personajes y de crear un final que se adapte a ti. El pasado es una parte de tu historia, pero no es toda tu historia. Tu futuro está en tus manos, en las decisiones que tomas hoy. Así, la próxima vez que te encuentres diciendo, no puedo porque, detente. Recuerda que no estás atado a tu pasado. Tu futuro está en el presente, en la decisión que tomas ahora, en el pequeño paso que das hacia adelante. La verdadera libertad no es la ausencia de un pasado, sino la capacidad de vivir con él sin que te defina. Si eres inteligente, no necesitas ayuda. Este mito es un subproducto del mito de que la terapia es para los débiles. La idea de que la inteligencia es un escudo contra los problemas emocionales es una falacia peligrosa que ha dejado a innumerables personas brillantes sufriendo en silencio. El mito sostiene que las personas con un intelecto superior deberían ser capaces de pensar su camino a través de la depresión, la ansiedad o el trauma. Pero la realidad es que el cerebro, incluso el más brillante, no es invulnerable a las enfermedades mentales. De hecho, la inteligencia, en algunos casos, puede incluso ser un obstáculo para la sanación. La inteligencia puede ser una espada de doble filo. Las personas muy inteligentes a menudo son propensas a la rumiación, un proceso de pensamiento en el que se repasan los pensamientos negativos una y otra vez. Su capacidad de analizar y de pensar profundamente puede llevar a una espiral de sobreanálisis que solo profundiza la depresión o la ansiedad. En lugar de sentir sus emociones, intentan razonarlas, lo que es un camino sin salida. La terapia, en estos casos, no se trata de pensar más, sino de aprender a sentir más, y de salir de la prisión del pensamiento. El mito de que la inteligencia protege de las enfermedades mentales también ignora los factores genéticos y ambientales. Las enfermedades mentales no discriminan. Afectan a personas de todas las edades, razas, clases sociales y niveles de intelecto. La genética, la química del cerebro, el trauma infantil y el estrés crónico no respetan un alto CI. A lo largo de la historia,
muchos de los más grandes pensadores, escritores y artistas han luchado con enfermedades mentales. Virginia Woolf, Ernest Hemingway y Vincent van Gogh, por nombrar solo algunos, todos lucharon con problemas mentales severos. Su genio no fue un escudo, a veces, fue incluso un combustible para su sufrimiento. Además, las personas inteligentes a menudo son las mejores en crear una fachada. Son hábiles en el arte de la disimulación, en encontrar las palabras correctas para convencer a los demás, y a sí mismos, de que están bien. Pueden racionalizar su dolor, minimizar sus síntomas y encontrar excusas lógicas para su sufrimiento. Esto hace que sea aún más difícil para ellos buscar ayuda, porque tienen miedo de que, si revelan su vulnerabilidad, se romperá la imagen de que tienen todo bajo control. La terapia es para todos, independientemente del nivel de intelecto. No se trata de una falta de capacidad para resolver problemas, se trata de una falta de perspectiva. Es difícil ver tus propios patrones de pensamiento cuando estás atrapado en ellos. Un terapeuta ofrece un espejo, una perspectiva externa que te ayuda a ver lo que tú no puedes ver. Un terapeuta no te da las respuestas, te ayuda a encontrar tus propias respuestas. La terapia te ayuda a entender que no puedes razonar tu camino a través de tus sentimientos. El estigma asociado con la salud mental es especialmente fuerte en los círculos académicos y profesionales de alto rendimiento, donde la vulnerabilidad se ve como una debilidad. Pero la realidad es que la vulnerabilidad es un acto de gran coraje. Pedir ayuda cuando la necesitas no es una señal de que eres menos inteligente, es una señal de que eres lo suficientemente inteligente como para reconocer tus propias limitaciones y buscar la ayuda que necesitas para superarlas. Así, la próxima vez que veas a alguien inteligente luchando, no asumas que ellos lo resolverán. Y si eres tú quien lucha, no te castigues por no ser capaz de pensar tu camino a través de ello. La inteligencia es un don, pero no es una solución para todos los problemas. La sanación viene de la humildad, la vulnerabilidad y la voluntad de buscar ayuda cuando la necesitas. La verdadera sabiduría no es saberlo todo, es saber cuando necesitas la ayuda de los demás. La procrastinación es solo pereza. Solo eres perezoso, ponle más ganas. Este es el juicio común que se emite sobre la procrastinación. Se nos enseña a ver la procrastinación como un defecto moral, una falta de disciplina o una debilidad de carácter. Pero la realidad es mucho más compleja y mucho más compasiva. La procrastinación no es un problema de gestión del tiempo, es un problema de gestión de las emociones. Es un mecanismo de afrontamiento, una forma de evitar los sentimientos difíciles que surgen cuando nos enfrentamos a una tarea. El psicólogo Tim Pychyl, uno de los principales expertos en el tema, define la procrastinación como el acto de retrasar intencionalmente el comienzo o la finalización de una tarea, a pesar de las consecuencias negativas previsibles. El procrastinador no está siendo perezoso, está haciendo una elección, a menudo inconsciente, de sentirse bien ahora a costa de sentirse mal más tarde. Cuando pospones una tarea, te das un alivio temporal del miedo al fracaso, la ansiedad, el aburrimiento, la frustración o la incertidumbre que la tarea te provoca. La procrastinación es una estrategia de evitación. El estudiante que pospone el estudio para un examen no es perezoso, tiene miedo de fallar. El escritor que no puede empezar a escribir su libro no es perezoso, tiene miedo de que sus palabras no sean lo suficientemente buenas. El empresario que no puede empezar a hacer las llamadas de ventas no es perezoso, tiene miedo del rechazo. El acto de procrastinar no es sobre la pereza, es sobre el autosabotaje, sobre la incapacidad de lidiar con las emociones difíciles que una tarea nos provoca. El mito de la pereza nos impide abordar la verdadera causa de la procrastinación. Si creemos que solo somos perezosos, nos castigamos a nosotros mismos, lo que solo profundiza la vergüenza y el ciclo de la procrastinación. En lugar de abordar el miedo subyacente, nos enfocamos en la falta de voluntad, lo que nos deja sin las herramientas para cambiar. La solución no es ponerte las pilas, es entender por qué te sientes tan mal al enfrentar esa tarea. Un ejemplo de la vida real de la complejidad de la procrastinación es el de la parálisis por análisis. Una persona con un intelecto superior puede posponer la toma de una decisión porque está sobreanalizando todas las opciones, aterrorizada por la posibilidad de tomar una mala decisión. Esto no es pereza, es un miedo paralizante a la imperfección o a las consecuencias. El problema no es que no quieran hacer la tarea,
es que el miedo a equivocarse es tan grande que la evitan por completo. La verdadera solución a la procrastinación es la autorregulación emocional. No se trata de obligarte a hacer algo que no quieres hacer, sino de aprender a tolerar las emociones incómodas que la tarea te provoca. Esto puede incluir técnicas como el mindfulness, que te ayuda a observar la ansiedad sin actuar sobre ella, o la reestructuración cognitiva, que te ayuda a desafiar los pensamientos negativos que alimentan la evitación. Se trata de ser compasivo contigo mismo, de entender que tu cerebro está tratando de protegerte, y de darle herramientas más saludables para lidiar con el miedo. El primer paso para superar la procrastinación no es hacer la tarea, sino perdonarte por haberla pospuesto. La investigación ha demostrado que las personas que se perdonan por procrastinar son menos propensas a procrastinar en el futuro. El perdón rompe el ciclo de la vergüenza y el autocastigo. Así, la próxima vez que te encuentres posponiendo algo, detente. Pregúntate, ¿qué emoción estoy evitando? ¿Es el miedo al fracaso? ¿Es el miedo a la crítica? ¿Es el aburrimiento? Una vez que identifiques la emoción, puedes abordarla. La procrastinación no es tu enemigo, es tu amigo. Te está diciendo algo sobre ti mismo que necesitas escuchar. Y la solución no está en ser más estricto contigo mismo, sino en ser más compasivo. La inteligencia emocional es solo una moda. En las últimas décadas, el concepto de inteligencia emocional se ha popularizado en los libros de autoayuda, el mundo de los negocios y los programas de desarrollo personal. A menudo se le etiqueta como una moda pasajera, un término de moda de la psicología pop. Este mito de que la inteligencia emocional es solo una nueva forma de hablar sobre la empatía y la autoconciencia subestima su importancia crucial y la solidez de la investigación que la respalda. Lejos de ser una moda, la inteligencia emocional es un factor clave en el éxito, la felicidad y la calidad de nuestras relaciones. El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo Daniel Goleman en la década de 1990. Él la definió como la capacidad de reconocer, comprender y manejar nuestras propias emociones, y de reconocer, comprender e influir en las emociones de los demás. Goleman argumentó que la inteligencia emocional, IE, es un mejor predictor del éxito en la vida que el coeficiente intelectual, CI. Y aunque el CI es importante, la investigación ha demostrado que la IE es un factor crucial en la toma de decisiones, el liderazgo, la resolución de conflictos y la resiliencia. La inteligencia emocional no es una sola habilidad, es un conjunto de habilidades que se pueden aprender y desarrollar. Goleman las dividió en 4 dominios principales. Autoconciencia, la capacidad de reconocer y comprender tus propias emociones, fortalezas, debilidades y valores. Autorregulación, la capacidad de controlar o redirigir las emociones y los impulsos disruptivos, y de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Conciencia social, la capacidad de percibir, comprender y reaccionar a las emociones de los demás. La empatía es un componente clave. Gestión de relaciones, la capacidad de inspirar, influir y desarrollar a los demás, y de manejar los conflictos de manera efectiva. La razón por la que la inteligencia emocional es tan crucial es que las emociones, como ya hemos visto, no son lo opuesto a la lógica. La IE es la capacidad de integrar la emoción y la razón para tomar mejores decisiones. Una persona con un alto CI puede ser un experto en su campo, pero si carece de inteligencia emocional, puede tener dificultades para trabajar en equipo, para manejar el estrés o para comunicarse eficazmente con los demás. Piensa en el estereotipo del genio brillante pero socialmente torpe. Su inteligencia intelectual es alta, pero su inteligencia emocional es baja. En el mundo de los negocios, la investigación ha demostrado que los líderes con alta inteligencia emocional son más efectivos que los que tienen un alto CI. Un líder emocionalmente inteligente puede motivar a su equipo, construir confianza y navegar por los conflictos con compasión y sabiduría. Los estudios han demostrado que la IE es un predictor de éxito en el liderazgo a un nivel que el CI no puede igualar. Además, la inteligencia emocional es crucial para las relaciones personales. La capacidad de comprender las emociones de tu pareja, de comunicarte de manera efectiva durante un conflicto y de ofrecer empatía es lo que hace que una relación sea sana y duradera. Un matrimonio no se rompe por una falta de CI, se rompe por una falta de IE. Históricamente, el valor de la empatía y la autoconciencia ha sido reconocido por los filósofos y pensadores de todas las épocas. Los estoicos, por ejemplo, dedicaron sus vidas a la autorregulación emocional.
Pero la psicología moderna ha dado un nombre científico a estos conceptos y ha proporcionado herramientas para desarrollarlos. Así, la próxima vez que escuches que la inteligencia emocional es una moda, recuerda que es mucho más que eso. Es una habilidad fundamental para navegar por el mundo complejo de las relaciones humanas y para vivir una vida plena y exitosa. No es algo que tengas o no tengas, es algo que puedes cultivar a través de la práctica, la reflexión y la voluntad de entenderte a ti mismo y a los demás. La verdadera inteligencia no está solo en la capacidad de pensar, sino en la capacidad de sentir y de conectar. La ira es una emoción destructiva que hay que suprimir. Tranquilízate, no te enojes, el enojo no te lleva a ninguna parte. Se nos enseña desde pequeños que la ira es una emoción negativa, destructiva y que debe ser suprimida o controlada a toda costa. El mito de la ira como una emoción puramente perjudicial es lo que lleva a la gente a reprimirla, lo que a menudo resulta en un estallido incontrolable o en problemas de salud física y mental. Pero la ira, como cualquier otra emoción, es una señal valiosa que, si se entiende y se canaliza adecuadamente, puede ser una fuerza poderosa para el cambio positivo. La ira no es un capricho irracional, es una respuesta fisiológica a la percepción de una injusticia, de una amenaza o de una violación de nuestros límites. Cuando te enojas, tu cuerpo se prepara para la acción, el corazón late más rápido, los músculos se tensan, la adrenalina fluye. Es una señal de que algo en tu entorno o en tu vida no está bien y necesita ser abordado. La ira no es el problema, es el mensajero que nos informa del problema. Suprimirla es como romper el timbre de la puerta porque no te gusta quien está llamando. El peligro no está en la ira en sí, sino en la forma en que la expresamos. La ira que se expresa a través de la agresión, la violencia o el abuso es, sin duda, destructiva. Pero la ira que se canaliza a través de la comunicación asertiva, el establecimiento de límites y la acción constructiva es una herramienta de cambio. Piensa en Martin Luther King Jr. Su movimiento por los derechos civiles no se basó en la agresión, pero sí se basó en una profunda y justificada ira por la injusticia. Su ira no fue destructiva, fue la fuerza que lo impulsó a liderar un movimiento por un cambio positivo. El mito de que la ira debe ser suprimida también ignora las consecuencias físicas y mentales de la represión. Las emociones no desaparecen solo porque las ignoramos. La ira reprimida puede manifestarse como ansiedad crónica, depresión, dolores de cabeza, problemas estomacales o presión arterial alta. El psicólogo de las emociones, John Gottman, en su investigación sobre los matrimonios, ha demostrado que las parejas que pueden expresar su enojo de manera constructiva y sin agresividad tienen relaciones más sanas y duraderas que las que reprimen sus sentimientos. La clave no es suprimir la ira, sino aprender a regularla. La regulación de la ira no es lo mismo que la supresión. La regulación de la ira es la capacidad de sentir la emoción sin dejar que te controle. Se trata de darte un momento para procesar lo que estás sintiendo y luego elegir una respuesta que sea productiva en lugar de destructiva. La terapia de la ira, por ejemplo, no se trata de deshacerse de la ira, sino de ayudar a las personas a comprender sus detonantes, a procesar la emoción de manera saludable y a comunicar sus necesidades de manera efectiva. Un ejemplo del mundo real de la ira como una fuerza de cambio es el movimiento Almohadilla MeToo. La ira de las mujeres que habían sufrido acoso y abuso sexual no fue destructiva, fue la fuerza que las impulsó a hablar y a crear un cambio social masivo. Su ira no se suprimió, se canalizó hacia la acción y la defensa de los derechos. Así, la próxima vez que sientas ira, no te castigues. No la reprimas. En su lugar, pregúntate, ¿qué me está diciendo esta ira? ¿Qué límite se ha cruzado? ¿Qué injusticia he percibido? Una vez que entiendas el mensaje, puedes decidir qué hacer con él. La ira no es tu enemigo, es tu amiga. Es una señal de que tus límites y tus valores son importantes y de que algo en tu vida necesita tu atención. El enojo no es el problema, la forma en que lo manejas lo es. Tienes que amarte a ti mismo para que otros te amen. Este es un mito romántico y bien intencionado, pero profundamente equivocado, que se ha arraigado en la cultura moderna. La idea de que el amor propio es un prerequisito para ser amado por los demás es una carga insoportable que nos pone en un estado de perfeccionismo emocional. Nos hace creer que debemos arreglarnos por completo antes de ser dignos de amor o conexión. Pero la realidad es que el amor no es un premio que se gana con el amor propio.
El amor es una experiencia humana que nos ayuda a construirlo. El amor de los demás es a menudo el catalizador para aprender a amarnos a nosotros mismos. Este mito crea un ciclo vicioso. Si crees que debes amarte a ti mismo para que otros te amen, y luchas con el amor propio, como la mayoría de las personas en algún momento, te sientes indigno de amor. Y esta sensación de indignidad te impide buscar o aceptar el amor de los demás. Te aíslas, y al hacerlo, te robas la oportunidad de sanar y de crecer. La realidad es que el amor de los demás no es una recompensa, es un regalo, una experiencia que te ayuda a ver lo que no puedes ver por ti mismo. El amor es una necesidad humana fundamental. Desde el momento en que nacemos, necesitamos el amor de un cuidador para sobrevivir y prosperar. Los bebés que no reciben el amor y la conexión de un cuidador sufren un desarrollo deficiente. Esta necesidad de conexión y de pertenencia no desaparece en la edad adulta. Necesitamos el amor de los demás para sentirnos seguros, para sentirnos vistos y para sanar las heridas del pasado. La terapia, por ejemplo, no se trata solo de que un paciente se ame a sí mismo. Se trata de la alianza terapéutica, una relación de confianza y aceptación incondicional. Es en la seguridad de esta relación que el paciente aprende a verse a sí mismo de una manera nueva, a aceptarse a sí mismo con todas sus imperfecciones. El amor del terapeuta no es un amor romántico, sino un amor compasivo, una aceptación profunda que le enseña al paciente lo que significa ser amado. Es a través de esta experiencia que el paciente aprende a amarse a sí mismo. Además, el amor no se trata de encontrar a alguien perfecto para amar, sino de encontrar a alguien que te ayude a ser una mejor versión de ti mismo. Un compañero o compañera que te vea con compasión, que te valide y que te acepte, incluso cuando te cuesta aceptarte a ti mismo, es un catalizador para tu propio crecimiento personal. Las relaciones sanas no son una cuestión de dos mitades perfectas, son una cuestión de dos personas imperfectas que se eligen mutuamente, que se apoyan y que se ayudan a sanar. El mito del amor propio como prerequisito también nos lleva a idealizar el concepto de amor propio. Se nos dice que el amor propio es un estado de perfección en el que nunca dudamos de nosotros mismos, en el que siempre estamos seguros y felices. Pero el amor propio real es mucho más humilde. Es la capacidad de ser compasivo contigo mismo cuando cometes un error. Es la capacidad de darte permiso para ser imperfecto. Es la capacidad de reconocer tu dolor sin juzgarte por él. Y este tipo de amor, a menudo, se aprende en la presencia de alguien que ya te ama incondicionalmente. Así, la próxima vez que te encuentres diciendo, nadie me amará hasta que me ame a mí mismo, detente. Recuerda que el amor es un viaje de dos vías. El amor de los demás no es un premio que se gana con la perfección, es una experiencia que te ayuda a encontrar la perfección en la imperfección. La sanación no es un acto solitario, es un acto de conexión. La verdadera belleza del amor no es lo que te da cuando ya estás completo, sino lo que te ayuda a ser cuando te sientes incompleto. La gente solo cambia si realmente quiere. Este mito, que a menudo se usa para justificar la inacción o la desesperanza, sostiene que a menos que una persona esté intrínsecamente motivada para cambiar, no hay nada que puedas hacer. No quiere cambiar, decimos, y nos lavamos las manos de la situación. Esta creencia, sin embargo, ignora la complejidad del cambio humano, que rara vez es un proceso lineal o un acto de pura voluntad. El cambio no es un interruptor que se enciende o se apaga. Es un proceso, y la motivación es solo una de las muchas variables que lo influyen. La motivación no es un estado fijo, es fluida. Hay días en los que nos sentimos inspirados para hacer ejercicio, para comer sano o para ser productivos. Hay otros días en los que nos sentimos apáticos y sin energía. Esperar a que la motivación se manifieste por sí sola es una receta para la inacción. La realidad es que la acción a menudo precede a la motivación. Cuando empiezas a hacer algo, aunque sea por obligación, a menudo te sientes más motivado para continuar. Este es el principio de la motivación por inercia. Además, la gente a menudo quiere cambiar, pero no sabe cómo. Un alcohólico puede querer desesperadamente dejar de beber, pero el miedo a la abstinencia, la vergüenza, el trauma subyacente o la falta de un sistema de apoyo pueden ser obstáculos insuperables. Su falta de acción no es una falta de voluntad, sino una falta de herramientas. El cambio no es un acto de fuerza de voluntad, es un acto de habilidad.
La terapia, por ejemplo, no se trata solo de la motivación del cliente, se trata de darle al cliente las herramientas y las habilidades para cambiar. El modelo de etapas de cambio de Prochaska y Di Clemente, ampliamente utilizado en la psicología del cambio, demuestra que el cambio es un proceso, no un evento. Identifica 5 etapas. 1. Precontemplación. La persona no reconoce la necesidad de cambiar. 2. Contemplación. La persona reconoce el problema y considera el cambio, pero no está lista para actuar. 3. Preparación. La persona está lista para tomar acción y comienza a planificar. 4. Acción. La persona se involucra en el cambio. 5. Mantenimiento. La persona trabaja para mantener el cambio. El mito de que la gente solo cambia si quiere, ignora estas etapas. Una persona que está en la etapa de contemplación puede parecer que no quiere cambiar, pero en realidad está sopesando los pros y los contras. Un buen terapeuta o un buen amigo no los juzgaría. En su lugar, les ayudaría a explorar sus razones para cambiar y a construir la motivación. La empatía y el apoyo son mucho más efectivos para inducir el cambio que el juicio y la crítica. Históricamente, muchos grandes cambios sociales y personales han ocurrido cuando la gente ha sido empujada a cambiar por las circunstancias externas. La guerra, la enfermedad, la pérdida o la crisis económica han obligado a la gente a cambiar sus vidas de maneras que nunca hubieran imaginado. El cambio a menudo no es una elección, es una necesidad. Y la verdadera resiliencia no es la capacidad de cambiar por ti mismo, sino la capacidad de cambiar cuando la vida te obliga a hacerlo. Así, la próxima vez que te encuentres diciendo, no quiere cambiar, recuerda que la motivación es solo una parte de la ecuación. La gente no es perezosa, a menudo, están asustados o carecen de las herramientas. El cambio es un proceso que requiere paciencia, compasión y apoyo. Y la verdadera ayuda no es esperar a que la gente cambie, sino ofrecerles la mano para ayudarlos a dar el primer paso. Si un trauma no se resuelve, te perseguirá por siempre. No puedes superar lo que te pasó, estarás traumatizado para siempre. El mito de que el trauma es una sentencia de por vida es una creencia que, aunque comprensible, es profundamente limitante. Nos lleva a creer que el trauma es una herida que nunca se cierra, un destino ineludible que nos define. Pero la psicología moderna ha demostrado que el trauma, aunque profundamente doloroso, no es una sentencia de por vida. El cerebro humano tiene una capacidad asombrosa para la sanación, y el trauma puede ser un catalizador para el crecimiento personal, un concepto conocido como crecimiento postraumático. El trauma no es el evento que sucedió, es la respuesta del cuerpo y del cerebro a un evento abrumador. Es una respuesta de supervivencia. El cerebro se queda atascado en el modo de lucha, huida o congelación, y la persona se siente constantemente en peligro, incluso cuando está a salvo. La memoria del trauma no es como una grabadora, es una serie de fragmentos sensoriales, imágenes, olores y sonidos que se reviven una y otra vez. El objetivo de la terapia del trauma no es borrar el recuerdo, sino reintegrar esos fragmentos en una narrativa coherente que ya no se siente como un peligro. El trauma no es una sentencia, sino una experiencia de la que se puede sanar. La terapia de trauma, como la terapia de procesamiento y reestructuración cognitiva, CPT, o la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR, no solo ayuda a las personas a procesar el trauma, sino que también las ayuda a entender que no fue su culpa, a recuperar la sensación de seguridad y a reconstruir su sentido de sí mismas. La sanación del trauma no es olvidar, es recordar sin dolor. Es la capacidad de vivir con el pasado sin que te defina. Un ejemplo histórico de crecimiento postraumático es la experiencia de Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis y utilizó su experiencia para desarrollar una nueva forma de terapia, la logoterapia, que se centra en la búsqueda de significado en la vida. Su trauma no lo destruyó, lo impulsó a encontrar un propósito y a ayudar a los demás. El trauma no tiene que ser un final, puede ser un punto de partida para un nuevo capítulo de crecimiento y de significado. El mito de que el trauma es una sentencia también nos impide buscar ayuda. Si creemos que el trauma es incurable, ¿para qué intentar sanar? Nos aislamos, nos avergonzamos de nuestro dolor y nos resignamos a una vida de sufrimiento. Pero la realidad es que la sanación del trauma es posible. Requiere coraje, vulnerabilidad y el apoyo de un profesional, pero es posible.
El crecimiento postraumático no es un efecto secundario del trauma, es el resultado del trabajo duro de la sanación. Es el proceso de usar la experiencia traumática para desarrollar una mayor apreciación de la vida, una mayor fuerza personal, una mayor conexión con los demás, una mayor espiritualidad y un nuevo sentido de propósito. No se trata de superar el trauma, sino de integrarlo en tu historia de una manera que te haga más fuerte, no más débil. Así, la próxima vez que te encuentres diciendo, mi trauma me define, detente. Recuerda que no eres lo que te pasó. Eres la forma en que respondiste a lo que te pasó. Eres la suma de tus heridas y tus cicatrices, y cada una de ellas es una prueba de tu resiliencia. El trauma no es una prisión, es una puerta que se puede abrir. Y la llave no está en el pasado, sino en el presente, en la decisión de sanar. La gente ansiosa es débil y no puede manejar el estrés. Solo relájate, no te preocupes tanto. Este es el consejo, a menudo inútil, que se le da a alguien que sufre de ansiedad. La creencia de que la ansiedad es un signo de debilidad, una falta de fortaleza mental o una incapacidad para manejar el estrés es un mito que no solo es incorrecto, sino que también agrava el sufrimiento. La ansiedad no es una elección, es una respuesta fisiológica y psicológica a una amenaza percibida, y a menudo, las personas que la experimentan son las que más lo intentan. La ansiedad es el sistema de alarma de nuestro cuerpo. Cuando percibimos una amenaza, real o imaginaria, nuestro cerebro envía una señal a nuestro cuerpo para prepararse para la acción. El corazón late más rápido, la respiración se acelera, los músculos se tensan. En el pasado, esta respuesta nos ayudaba a sobrevivir a los depredadores. Hoy en día, a menudo se desencadena por el estrés laboral, los problemas financieros o las preocupaciones sociales. La ansiedad no es una debilidad, es un sistema de supervivencia que se ha vuelto hiperactivo. El mito de la debilidad ignora la biología de la ansiedad. La investigación ha demostrado que la ansiedad tiene una base genética y neurobiológica. Algunas personas nacen con un sistema de alarma más sensible que otras. Además, la ansiedad se ve influenciada por factores ambientales como el trauma infantil o el estrés crónico. Decirle a alguien que sufre de ansiedad que se relaje, es como decirle a alguien que sufre de asma que respire más profundo. Además, las personas con ansiedad a menudo son personas muy responsables, trabajadoras y perfeccionistas. Su ansiedad no es una falta de voluntad, sino una consecuencia de su deseo de hacer las cosas bien y de evitar el fracaso. Se preocupan por las cosas porque se toman en serio sus responsabilidades. Su ansiedad no es un defecto, es una parte de su personalidad que se ha salido de control. El mito de la debilidad también impide que la gente busque ayuda. Si crees que la ansiedad es una debilidad, te sientes avergonzado de tu sufrimiento y te niegas a buscar tratamiento. Intentas ser fuerte, lo que solo empeora el problema. Pero la realidad es que la ansiedad es una condición tratable. La terapia cognitivo-conductual, TCC, por ejemplo, es una forma de terapia que ayuda a las personas a identificar y desafiar los patrones de pensamiento que alimentan la ansiedad y a desarrollar herramientas para manejarla. Un ejemplo histórico de un líder que luchó contra la ansiedad es Winston Churchill. A menudo se le recuerda como un líder audaz y valiente, pero en su vida privada, luchó con lo que él llamó su perro negro de la depresión y la ansiedad. Su valentía no era la ausencia de miedo, era la capacidad de actuar a pesar de su miedo. Su lucha no lo hizo débil, lo hizo humano. Así, la próxima vez que te encuentres juzgando a alguien por su ansiedad, recuerda que no es un signo de debilidad. Es una señal de que su sistema de alarma está sobrecargado. La ansiedad no es el enemigo, es el mensajero que te dice que algo en tu vida necesita tu atención. Y la verdadera fortaleza no es la ausencia de ansiedad, sino la capacidad de sentirla, de entenderla y de actuar de una manera que te empodere, en lugar de controlarte. La gente narcisista es solo egocéntrica y arrogante. El término, narcisista, se ha convertido en una etiqueta común para describir a alguien que es egocéntrico, vanidoso o arrogante. El mito de que el narcisismo es solo una cuestión de una gran autoimportancia ignora la complejidad del trastorno de la personalidad narcisista, que en su núcleo no es una cuestión de un exceso de amor propio, sino de una profunda y oculta inseguridad. El narcisismo no es la confianza, es una armadura que se usa para proteger un ego frágil. El trastorno de la personalidad narcisista,
según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, es un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Las personas con este trastorno se ven a sí mismas como especiales y únicas, y creen que solo pueden ser entendidas por personas igualmente especiales. Tienen una fantasía de éxito ilimitado, poder, brillantez o belleza. Explotan a los demás para lograr sus propios fines y carecen de la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Pero debajo de esta fachada de grandiosidad, hay una profunda y dolorosa sensación de inutilidad. El narcisista no se ama a sí mismo. Se odia a sí mismo. Su arrogancia es un mecanismo de defensa para ocultar su vergüenza. Necesitan una admiración constante de los demás para mantener su frágil sentido de sí mismos. Si no reciben esa admiración, se sienten humillados, vacíos y deprimidos. El narcisista no es arrogante porque se ama a sí mismo, es arrogante porque tiene un miedo aterrador a no ser amado. El mito de que el narcisismo es solo egocentrismo nos impide ver el dolor subyacente. Nos hace pensar que la solución es simplemente ignorar a la persona, o criticarla, lo que solo agrava su inseguridad y los hace más defensivos. La realidad es que el narcisismo es un trastorno grave que a menudo tiene sus raíces en la infancia, en la que el niño no recibió el amor y la validación que necesitaba para desarrollar un sentido sano de sí mismo. La grandiosidad es una forma de compensar esa falta de amor. Además, el narcisismo es un espectro. No todas las personas que muestran rasgos narcisistas tienen el trastorno. El término se usa a menudo de manera demasiado amplia, lo que diluye su significado y estigmatiza a las personas que simplemente tienen un ego grande o que están pasando por una etapa de arrogancia. La terapia para el narcisismo es uno de los mayores desafíos en la psicología. Es difícil para una persona con este trastorno admitir que necesita ayuda, porque eso sería una admisión de imperfección. La terapia no se trata de curar el narcisismo, sino de ayudar a la persona a reconocer sus patrones de comportamiento, a desarrollar la empatía y a encontrar formas más saludables de satisfacer sus necesidades de validación. Así, la próxima vez que te encuentres etiquetando a alguien como narcisista, recuerda que el término tiene una complejidad mucho mayor. El narcisismo no es una cuestión de arrogancia, es una cuestión de inseguridad. No es una falta de amor propio, es un miedo a no ser digno de amor. Y la compasión, en lugar del juicio, es el primer paso para entender y sanar, tanto para el narcisista como para los que lo rodean. Los niños no pueden entender el dolor y la tristeza. No se lo digas, es demasiado joven, se recuperará, los niños son resilientes. Este mito, que a menudo se usa para proteger a los niños de verdades difíciles, ignora la increíble capacidad de los niños para procesar las emociones. La idea de que los niños son demasiado jóvenes para entender el dolor, la pérdida o la tristeza es un mito peligroso que les roba la oportunidad de sanar y de desarrollar una inteligencia emocional sana. Los niños no procesan el dolor de la misma manera que los adultos, pero lo sienten con una intensidad igual o mayor. La tristeza, la pérdida o el miedo no desaparecen solo porque no se les habla de ellos. Se manifiestan de otras maneras, en la regresión, volver a mojar la cama, en los problemas de conducta, en la dificultad para dormir, en la irritabilidad o en la ansiedad. El silencio no es protección, es confusión. El niño siente que algo anda mal, pero no sabe qué es, y se culpa a sí mismo por la incomodidad. La psicología del desarrollo ha demostrado que los niños necesitan que se les hable de las cosas difíciles de una manera que puedan entender. Necesitan la validación de que sus sentimientos son normales y que no están solos. Hablar de la muerte de un ser querido, por ejemplo, no le da al niño el dolor, le da las herramientas para procesar el dolor que ya siente. Le da un lenguaje para sus sentimientos y un espacio para hacer preguntas. Le enseña que la tristeza es una parte normal de la vida y que no hay nada de malo en sentirla. El mito de que la resiliencia de los niños es ilimitada también es peligroso. Los niños son resilientes, sí, pero su resiliencia no es un superpoder, es una capacidad que se cultiva a través del apoyo, la validación y la seguridad. El trauma infantil, la pérdida o el abandono, si no se procesan, pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo en la salud mental. La terapia infantil, el arte terapia o el juego terapia son herramientas diseñadas para ayudar a los niños a procesar sus emociones de una manera que se adapte a su etapa de desarrollo.
Un ejemplo de la vida real de este mito es el caso de una familia que perdió a un ser querido. Los adultos, en un intento por proteger a sus hijos, evitan hablar de la persona fallecida. Pero los niños ven el dolor de sus padres, sienten la ausencia y se preguntan qué está pasando. Al no hablar de la muerte, se les envía el mensaje de que la tristeza es algo de lo que hay que avergonzarse, o que no se puede manejar. En cambio, si los padres les dijeran que están tristes, que es normal, y que pueden recordarlo juntos, le estarían dando una lección de inteligencia emocional mucho más valiosa. Así, la próxima vez que te encuentres tentado a proteger a un niño del dolor, recuerda que no se trata de evitar el dolor, sino de darles las herramientas para procesarlo. El dolor es una parte de la vida. La tristeza es una parte de la vida. La resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de sanar de él. Y la sanación comienza cuando los niños se sienten seguros de que sus sentimientos son válidos y de que no tienen que enfrentar el mundo solos. La gente con depresión es triste todo el tiempo. Este es uno de los mitos más comunes y más perjudiciales sobre la depresión. La creencia de que la depresión es solo una tristeza constante y visible nos hace subestimar la gravedad de la enfermedad y nos impide reconocerla en aquellos que la sufren en silencio. Este mito nos hace pensar que si alguien está sonriendo, o si está funcionando, no puede estar deprimido. Pero la realidad es que la depresión es mucho más que la tristeza. La depresión no es una emoción, es una enfermedad que afecta todos los aspectos de la vida. Los síntomas de la depresión no se limitan a la tristeza, sino que incluyen una pérdida de interés en las actividades que antes disfrutabas, anedonia, cambios en el apetito o el peso, problemas para dormir, insomnio o hipersomnia, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa, dificultad para concentrarse y, en los casos más graves, pensamientos suicidas. Una persona deprimida puede reír, socializar y funcionar en la superficie, mientras que en su interior se siente vacía, aburrida y desesperanzada. El mito de la tristeza constante es especialmente peligroso en el caso de la depresión atípica, que se caracteriza por una reactividad del estado de ánimo. La persona con este tipo de depresión puede sentirse mejor temporalmente en respuesta a un evento positivo, pero luego su estado de ánimo vuelve a caer. También es común en la depresión enmascarada, donde la persona usa una máscara de felicidad para ocultar el dolor interior. Esta es la persona que es el alma de la fiesta, el líder carismático, el amigo que siempre está ahí para ti, pero que en el fondo se siente vacío y solo. El mito también ignora la naturaleza de la depresión como un trastorno físico. La depresión no es solo una enfermedad de la mente, es una enfermedad del cuerpo. Los síntomas físicos de la depresión incluyen dolores de cabeza, problemas digestivos, dolor crónico y fatiga. Una persona puede visitar a un médico por estos síntomas, pero la causa subyacente, la depresión, puede ser pasada por alto. El estigma de la depresión es especialmente fuerte en los hombres, a los que a menudo se les enseña a aguantar y a no mostrar sus emociones. Un hombre deprimido puede no mostrar tristeza. En su lugar, puede mostrar irritabilidad, ira, abuso de sustancias o comportamientos de riesgo. El mito de la tristeza le impide a él mismo y a los que lo rodean reconocer su sufrimiento. El mito de la tristeza constante también se ha visto en la historia de figuras públicas que han luchado contra la depresión. El famoso actor Robin Williams, que se quitó la vida, era conocido por su capacidad de hacer reír a millones de personas. Su muerte fue una conmoción para el mundo, ya que muchos creían que una persona tan alegre no podía estar deprimida. Su caso es un recordatorio trágico de que la depresión no siempre se ve como la gente espera que se vea. Así, la próxima vez que veas a alguien que parece feliz en la superficie, pero que sospechas que está luchando, no asumas que están bien. Pregúntales cómo se sienten. Sé un oyente compasivo. Y si eres tú quien lucha en silencio, recuerda que no tienes que ser lo suficientemente triste para ser digno de ayuda. La depresión es una enfermedad, y no hay vergüenza en buscar tratamiento. La sanación comienza cuando dejamos de juzgar y comenzamos a ver más allá de la superficie. Tienes que ser fuerte para superar un trauma. Eres tan fuerte, superaste eso, eres un guerrero. Estos son los elogios que a menudo se le dan a los sobrevivientes de trauma. Si bien la intención es buena, la idea de que la superación del trauma es un acto de fuerza heroica es un mito que puede ser perjudicial.
Este mito pone una presión indebida sobre los sobrevivientes para que sean perfectos y para que no muestren su vulnerabilidad, lo que les impide procesar sus emociones y sanar de manera adecuada. La superación de un trauma no es un acto de fuerza, es un acto de vulnerabilidad. Se trata de darte permiso para sentir el dolor, para llorar, para estar enojado y para ser imperfecto. La vulnerabilidad no es una debilidad, es el camino hacia la sanación. El trauma te rompe. Y la sanación es el proceso de reconstruirte a ti mismo, no como la persona que eras antes, sino como una persona nueva, con nuevas cicatrices y una nueva perspectiva. El mito del guerrero también nos impide reconocer que la superación del trauma es un proceso largo y no lineal. Hay días buenos y días malos. Hay días en los que te sientes fuerte y hay días en los que te sientes roto. La presión para ser fuerte todo el tiempo es agotadora y puede llevar al agotamiento emocional. La resiliencia no es la ausencia de la debilidad, es la capacidad de levantarte después de caer. Además, el mito de la fuerza ignora la importancia del apoyo social. La sanación del trauma no es un acto solitario. Se hace con la ayuda de un terapeuta, con el apoyo de amigos y familiares y con la conexión con otros sobrevivientes. El trauma te aísla. La sanación te conecta. La sanación no es un acto de fuerza individual, es un acto de comunidad. El psicoterapeuta Stephen Porges, en su trabajo sobre la teoría polivagal, ha demostrado que la sanación del trauma tiene que ver con la sensación de seguridad en el cuerpo. El trauma deja al sistema nervioso en un estado de hipervigilancia, de lucha, huida o congelación. La terapia se centra en ayudar al paciente a regular su sistema nervioso, a sentirse seguro en el cuerpo y a reconectar con los demás. No se trata de ser fuerte, sino de sentirse seguro. Un ejemplo de la vida real del peligro de este mito es el caso de un veterano de guerra que ha sido elogiado por su valentía. El mito de la fuerza le impide buscar ayuda para el trastorno de estrés postraumático, TED. Se siente avergonzado de su vulnerabilidad, de sus pesadillas y de sus ataques de pánico. Cree que si los demás supieran la verdad, dejarían de verlo como un héroe. Su fuerza se ha convertido en una prisión. Así, la próxima vez que te encuentres elogiando a alguien por ser fuerte, recuerda que la verdadera fuerza es la vulnerabilidad. Es la capacidad de ser honesto contigo mismo y con los demás. La superación de un trauma no es un acto de fuerza, es un acto de compasión. Y la sanación no es un destino, sino un viaje, y la compañía que eliges en ese viaje es mucho más importante que la fuerza con la que lo recorres. La gente con esquizofrenia tiene múltiples personalidades. Este es quizás uno de los mitos más comunes y dañinos sobre la salud mental, perpetuado por la cultura popular y las películas de terror. La idea de que la esquizofrenia es un trastorno en el que la persona tiene múltiples personalidades es un mito que ha estigmatizado a innumerables personas y ha oscurecido la verdadera naturaleza de la enfermedad. La esquizofrenia y el trastorno de personalidad múltiple, ahora conocido como trastorno de identidad disociativa, o TID, son dos condiciones completamente diferentes. La esquizofrenia es un trastorno neurobiológico grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Se caracteriza por síntomas como alucinaciones, escuchar o ver cosas que no están ahí, delirios, creencias falsas y fijas, pensamiento desorganizado y una falta de expresión emocional. La persona con esquizofrenia no tiene personalidades múltiples, tiene una realidad distorsionada. El trastorno de identidad disociativa, TID, por otro lado, es un trastorno raro que se desarrolla como un mecanismo de afrontamiento en respuesta a un trauma severo y crónico en la infancia. La persona disocia o separa sus recuerdos, sentimientos o sentido de identidad de su conciencia. El resultado es que la persona tiene dos o más estados de personalidad distintos que alternan el control de su comportamiento. El TID no es una psicosis, es un trastorno de la memoria y la identidad. El mito de que la esquizofrenia y el TID son lo mismo ha llevado a un profundo malentendido y a un estigma en la sociedad. Las personas con esquizofrenia son a menudo retratadas como violentas o peligrosas en los medios de comunicación, lo que es una falacia. La gran mayoría de las personas con esquizofrenia no son violentas. De hecho, son más propensas a ser víctimas de la violencia que a ser sus perpetradores. El mito de las personalidades múltiples también nos impide ver el sufrimiento de las personas con esquizofrenia. Su realidad distorsionada,
sus alucinaciones y sus delirios no son una elección, son síntomas de una enfermedad cerebral grave. Necesitan tratamiento, no estigma. Necesitan compasión, no miedo. La esquizofrenia es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero que puede ser manejada con medicación y terapia. El tratamiento ayuda a la persona a manejar sus síntomas, a vivir una vida funcional y a reintegrarse en la sociedad. El estigma, sin embargo, a menudo es un obstáculo más grande que la propia enfermedad. Así, la próxima vez que te encuentres tentado a usar el término esquizofrénico para describir a alguien que tiene un cambio de humor, recuerda que la esquizofrenia es un trastorno grave con síntomas que no tienen nada que ver con múltiples personalidades. Y si conoces a alguien que sufre de esquizofrenia, recuerda que son personas, no caricaturas. Necesitan empatía, no juicio. El conocimiento es el primer paso para desmantelar los mitos y construir una sociedad más compasiva. La terapia de grupo es solo para los casos graves. El mito de que la terapia de grupo es un último recurso, solo para aquellos con problemas psicológicos severos o para los que no pueden pagar la terapia individual, ha disuadido a innumerables personas de explorar una de las formas más poderosas y efectivas de sanación. La realidad es que la terapia de grupo es una herramienta valiosa que puede ser beneficiosa para una amplia gama de problemas, desde la ansiedad y la depresión hasta los problemas de relación y la baja autoestima. La terapia de grupo no es una sesión de charla de amigos, es un espacio estructurado y seguro, dirigido por un terapeuta, donde los miembros interactúan, se apoyan y se desafían mutuamente. Lo que hace que la terapia de grupo sea tan poderosa es la universalidad, la sensación de que no estás solo. Cuando escuchas a alguien más compartir un problema que creías que era único para ti, te das cuenta de que no estás roto o raro. Esta sensación de conexión y de pertenencia es increíblemente curativa. El grupo actúa como un espejo, reflejándote a ti mismo de una manera que la terapia individual no puede. Los demás miembros pueden señalar patrones de comportamiento que no puedes ver, darte retroalimentación honesta y desafiarte a salir de tu zona de confort. El grupo es un microcosmos de la vida real. La forma en que interactúas en el grupo es a menudo la misma manera en que interactúas con tu familia, tus amigos y tus colegas. El grupo te da la oportunidad de practicar nuevas habilidades de comunicación y de relación en un entorno seguro y de apoyo. El mito del caso grave también ignora la eficacia de la terapia de grupo. La investigación ha demostrado que la terapia de grupo es tan efectiva, o a veces incluso más efectiva, que la terapia individual para una variedad de problemas, incluyendo la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. En algunos casos, como los problemas de relación, la terapia de grupo es la única forma de terapia que tiene sentido. La terapia de grupo no es para todos, pero no es solo para los casos graves. Es para cualquiera que quiera crecer, sanar y conectarse con los demás. Es para la persona que se siente sola en su lucha, para el que quiere mejorar sus habilidades de comunicación o para el que quiere entenderse a sí mismo en el contexto de sus relaciones. Así, la próxima vez que te encuentres juzgando la terapia de grupo, recuerda que es mucho más que una sesión de charla. Es una experiencia de crecimiento y de conexión. Y la verdadera valentía no es ir a terapia individual, sino unirse a un grupo, ser vulnerable y confiar en que la vulnerabilidad de los demás te ayudará a sanar. La sanación no es un acto solitario, es un acto de comunidad. Los introvertidos son tímidos y los extrovertidos son sociables. Es tan tímido, es tan extrovertido. Usamos estas etiquetas para describir a la gente, pero el mito de que la timidez y la introversión son lo mismo nos impide entender la verdadera naturaleza de estas dos cualidades. La introversión y la extroversión no tienen nada que ver con la timidez o la sociabilidad, son una cuestión de dónde obtienes tu energía. La introversión y la extroversión, según Carl Jung, son dos actitudes psicológicas. Un extrovertido obtiene su energía del mundo exterior, de la interacción con los demás. Se sienten energizados después de una fiesta, un evento social o una reunión de negocios. Un introvertido, por otro lado, obtiene su energía del mundo interior. Se sienten energizados después de pasar tiempo a solas, de leer un libro, de meditar o de trabajar en un proyecto creativo en la quietud de su hogar. La timidez, en cambio, es una cuestión de ansiedad social. Es el miedo al juicio o al rechazo de los demás. Una persona tímida puede querer interactuar con los demás, pero su miedo les impide hacerlo.
Un introvertido, por otro lado, puede ser sociable, pero simplemente necesita tiempo a solas para recargarse. Un introvertido puede ser un orador público brillante, pero necesitará pasar el resto de su día solo para recargarse. El mito de que los introvertidos son tímidos ha llevado a un estigma en la sociedad. A menudo se les ve como antisociales o raros. Se les presiona para que sean más extrovertidos, para que salgan de su caparazón, lo que es una forma de invalidar su personalidad. La realidad es que la introversión es una forma de ser válida, y el mundo necesita la calma, la reflexión y la creatividad de los introvertidos tanto como necesita la energía y la acción de los extrovertidos. Históricamente, muchos de los más grandes pensadores, científicos y artistas han sido introvertidos. Albert Einstein, Isaac Newton y J.K. Rowling son solo algunos ejemplos. Su introversión no fue un obstáculo, fue una ventaja. Les dio el tiempo y la concentración que necesitaban para sumergirse en sus mundos interiores y crear. Así, la próxima vez que te encuentres juzgando a alguien por su introversión, recuerda que no se trata de su capacidad para interactuar con los demás, sino de su necesidad de recargarse. Y si eres tú quien es un introvertido, recuerda que no hay nada de malo en ello. No eres tímido, eres reflexivo. No eres antisocial, eres selectivo. La verdadera belleza de la personalidad no está en una sola forma de ser, sino en la variedad de todas las formas de ser. Los trastornos alimentarios son solo sobre vanidad. Este mito, que a menudo se perpetúa en la cultura popular, es una simplificación peligrosa y una falta de respeto hacia las personas que sufren de trastornos alimentarios. La idea de que la anorexia, la bulimia o el trastorno por atracón son solo una cuestión de querer ser delgado o atractivo es una falacia que ignora la profunda complejidad psicológica y emocional de estas enfermedades. Los trastornos alimentarios no son una cuestión de vanidad, son trastornos psiquiátricos graves con una base neurobiológica y psicológica. No son una elección, son una enfermedad. En su núcleo, los trastornos alimentarios no son sobre la comida o el peso, son sobre el control. Son una forma de lidiar con un mundo interior caótico, de manejar el trauma, la ansiedad, la depresión o la baja autoestima. El control sobre la comida y el peso es una forma de crear un sentido de orden en un mundo que se siente fuera de control. La anorexia nerviosa, por ejemplo, no se trata solo de la restricción de alimentos, es sobre un miedo irracional a engordar, una distorsión de la imagen corporal y una sensación de que el propio valor se basa en el peso. La bulimia nerviosa no se trata solo de atracones y purgas, es sobre una sensación de pérdida de control, vergüenza y culpa. El trastorno por atracón no se trata solo de comer en exceso, es sobre una forma de automedicación para lidiar con el dolor emocional. El mito de la vanidad nos impide ver el sufrimiento. Nos hace pensar que la persona con un trastorno alimentario solo necesita comer más o tener más confianza, lo que es una simplificación tan absurda como decirle a alguien con depresión que se anime. La realidad es que los trastornos alimentarios son una enfermedad grave con una de las tasas de mortalidad más altas de todos los trastornos psiquiátricos. El tratamiento para los trastornos alimentarios es largo y complejo. Requiere un equipo de profesionales, incluyendo terapeutas, nutricionistas y médicos. No se trata solo de la comida, se trata de abordar los problemas psicológicos subyacentes que alimentan el trastorno. Se trata de sanar el trauma, de construir la autoestima y de aprender a manejar las emociones de una manera saludable. Así, la próxima vez que te encuentres juzgando a alguien por su trastorno alimentario, recuerda que no es una cuestión de vanidad. Es una cuestión de supervivencia. Es una enfermedad, y las personas que la sufren necesitan compasión, no juicio. La sanación comienza cuando dejamos de juzgar y comenzamos a entender.